nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día martes. Empecemos de la mano del Señor. Pidámosle que nos guíe con su Espíritu Santo. ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. En las playas de Matamoros. Si iba a venir aquí donde está un frío tremendo, ¿no? Cambio muy fuerte, que uno quisiera estar más dormido, pero bueno, hay que trabajar para Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija para ver qué es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la del pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, para no hacer nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que el semilla que sea plantada de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalos, protege, los bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Y te pedimos por toda la gente que está en la intemperie y aquellos que están con la ilusión de cruzar este país, que vienen por el desierto, por las montañas o cruzando los ríos, ten compasión de ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Evangelio del día hoy, martes, habla Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 3, versículo del 4 al 22. Queridos hermanos, cuando pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que Dios nos dio. Queridos míos, no os fíes de cualquier espíritu, sino examinar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 2 responsorial. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, ser sensatos, escarmentar los que rigen la tierra, servir al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que había arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra del Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Te daré como herencia a todas las naciones. ¿Qué podemos aprender? Pues aquí habla del Hijo de Dios, pues que iba a gobernar todo el mundo al venir a la tierra. Este Salmo número 2, para los judíos, ellos una parte piensa que habla de David cuando se proclama rey y empieza los filisteos que viven en lo que sería ahorita Gaza, cerca de Jerusalén. Cuando oyen que es proclamado rey, pues lo quieren atacar, lo quieren matar. Entonces, por otra parte, también la otra parte piensa que se habla del Mesías, ¿no? En este caso nosotros de Jesús, que yo pienso que es Jesús del que está hablando. ¿Por qué? Porque le va a dar como herencia a todas las naciones, y David peleó y le ganó a los países de alrededor, pero David no reinó en todas las naciones. David reinaba en Jerusalén. O sea, coincide con Jesús, pero bien siendo de David o siendo de Jesús, lo que importa es lo que dice al principio: te daré como herencia todas las naciones. Y en algo que coincidimos la Iglesia Católica y el pueblo judío es porque si los filisteos saben que Dios le va a dar las naciones a David o a Jesús, ¿por qué pelear? Si como quiera vas a perder, ¿no? O sea, no tiene caso ir en contra de un Dios tan grande y tan poderoso como es Dios, ¿no? ¿Por qué pelear? Dicen ellos. ¿Por qué pelean si saben a fin de cuentas que van a perder? Como ahorita las guerras que tiene Israel, ¿no? Pues ¿qué caso tiene pelear con Israel, ¿no? Si a fin de cuentas Dios siempre lo va a sacar adelante porque es su pueblo y contra Dios nadie podemos. Eso es lo que más o menos enseña el Salmo, y es una promesa para todos los que formamos parte del pueblo de Dios, de Cristo, y las promesas que Él hace: pídeme lo que tú quieras y te lo daré, dice el primer versículo. Si lo vamos a ir, Salmo 1, Salmo 2, versículo 1, mira lo que dice: promesas para todos. Salve, Señor, que tu siervo escuche. Voy a proclamar el decreto del Señor, Él me lo ha dicho. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Yo te he engendrado hoy. Eso pasa cuando tú eres bautizado. Cuando eres bautizado, te incorporas al cuerpo místico de Jesús, dentro de Jesús, y ya estás ahí. No es que tú seas un santo, es que en donde estás adentro es un santo, y por eso nosotros nos salvamos, porque nos convertimos automáticamente en hijos de Dios. Cuando hacemos el bautismo, el diablo sale y entra el Espíritu Santo. Somos consagrados para Dios, para Jesús. Y cuando estamos consagrados para Jesús, pensamos como Jesús, somos como Jesús, entonces todo lo que le pidas a Dios, te lo dará. Todo, no importa lo que sea, Dios te lo va a dar. Pero para que Él te dé todo lo que tú desees y lo que tú necesitas, pues Juan nos enseña qué hay que hacer. Juan, la carta de Juan capítulo 3, nos lo enseña al Señor, que tu siervo escuche. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo quiero que Dios me dé una casa, que me dé un carro, que me dé algo que yo quiera,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Según Juan, Pedir. ahí dice, Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. si guardamos los mandamientos, ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Los del Antiguo Testamento no los podemos guardar, somos miserables pecadores, pero los de Jesús sí, que son los sacramentos, bautismo, confirmación, primera comunión, confesión, eso sí los podemos hacer si nos lo proponemos. Y al hacerlo, purificamos nuestra alma, y al purificar el alma, ya nuestro pensamiento es muy diferente. ¿Por qué? Porque Jesús habita dentro de ti. Entonces tú ya no quieres una casa para presumir, quieres una casa para darle la honra y la gloria a Dios. Ya no quieres riquezas para presumir, es más, ni las deseas, pero Dios te las da. ¿Por qué? Porque tu pensamiento y tu corazón está blanco, está limpio. Por eso dice, el que cumple los mandamientos, pues lógicamente si yo cumplo los mandamientos, mi comportamiento ya no es el mismo, tiene que ser completamente diferente. ¿Diferente cómo? Como Jesús. Si tú eres ya cristiano, tienes que comportarte como Jesús, y entonces Dios todo lo que le pidas te lo dará. Pero hay algo más, mira al Señor, que tú sí lo escuchas. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. De nada sirve que haya sacramentos y mandamientos, de que Jesús diga, yo soy la iglesia, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, vayan y perdonen los pecados, bauticen a todos, que son puros sacramentos. De nada sirve si no le creemos. Tenemos que creer firmemente. Si Él dice que este es mi cuerpo, esto es mi sangre, y nos limpia de pecados, y al limpiarnos de pecados Él habita dentro de nosotros, pues hay que creer y no dudar. Cuando tú crees, entonces llevas a cabo la obra de Dios, y entonces todo lo que le pidas se te dará. Pero hay que tener cuidado, mira, al Señor, que tu siervo escucha. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Sí, dice Dios, ¿no? Dice en San Juan 6:53 al 56, mi carne, verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo estoy en él. Estamos en común unión. Esa es la manera de cómo uno puede estar en común unión con Cristo, nuestro Señor, cumpliendo sus mandamientos, en este caso sus sacramentos que nos llevan a la santidad. Pero hay muchas cosas allá afuera, especialmente pastores, que no enseñan esto, enseñan todo lo contrario, y por eso Juan nos hace una advertencia. Mira, al Señor, que tu siervo escucha. Queridos míos, no os fíes de cualquier espíritu, sino examinar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Mira, cuidado con los espíritus. Tenemos dos orejas, y una nos habla Dios, en otra nos habla Satanás. Hay que ser inteligentes y discernir este pensamiento que tengo, de dónde viene, del diablo, de Dios, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta a quién estamos sirviendo. Dice, ¿cómo podemos reconocer los falsos, los espíritus malignos? O sea, que el de Dios va a decir que Dios viene de carne. Jesús tomó el pan, dijo, esta es mi carne, este es mi cuerpo. Esos son hijos de Dios. Los de Satanás dicen que eso es un símbolo. Se me está cerrando mi garganta. Y está raro, porque no estoy enfermo. Se me hace raro, porque no tengo ni gripa ni tos, pero bueno. Así pasa, ¿no? El espíritu malo dice que la Eucaristía es un símbolo. Por eso hay que distinguir los espíritus. Los espíritus van a atacar los sacramentos de Dios, porque los sacramentos nos llevan a la paz, nos llevan al reino de los cielos.
nos da la liberación de los pecados y vamos al cielo con Cristo. Por eso en el Evangelio, mira lo que nos muestra, a los señores que tú ya lo escuchas. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que había arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Mira, arrestaron a Juan. ¿Y Juan qué predicaba? La palabra de Dios. Palabra de Dios. Predicaba el arrepentimiento y el bautismo, los sacramentos. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1, que la gente de Jerusalén salía, confesaba sus pecados y se hacían bautizar. Dos sacramentos que Cristo nos encomienda hacer. El bautismo nos hace o nos consagra a Dios, nos saca el demonio y nos pone el Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo de Dios permanezca con nosotros debemos estar limpios. Por eso la confesión es muy importante. Tú te limpias con la confesión, vas a cometer pecado, sí, pero la confesión nos limpia y nos purifica. Y por eso lo encarcelaron. El diablo quiere tener encarcelado a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente crea en Satanás y que tú no te debes de preocupar de nada, que tú vas a ir al cielo y ya. Eso es mentira. Tenemos que purificar el alma primero para entrar al cielo. Nada contaminado entra al cielo. Y por eso mira lo que sigue adelante, al Señor que tu siervo escuche. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. ¿Por qué se estableció ahí? Pues para que se cumpliera la palabra de Isaías. En el Salmo dice, te daré como herencia a todas las naciones. Se tiene que cumplir porque la palabra se cumple. Aquí Isaías había profetizado que de Capernaúm iba a salir la luz. Era una oscuridad. La tierra estaba oscura y tenía una luz que alumbraba dentro de la tierra. Es Jesús en Capernaúm. Fue ahí, sí, ya se cumplió esa profecía. Es nosotros mismos, la oscuridad que nos habita. Jesús tendrá que venir. ¿Por qué? Porque van a querer atar la palabra, la van a querer encarcelar y Él va a venir. ¿Y a qué va a venir? A los Señor que tu siervo escuche. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Eso se hizo la palabra verdad, se cumplió. Y eso es lo que me quiero que se enfoque en todo. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito se cumplirá. Jesús le dijo una vez a Cafarnaúm, ¿no?, que no iba a quedar absolutamente nada ahí, que ya, a pesar de que Cafarnaúm era una ciudad industrial, la maldijo. Y si tú vas ahí, no vas a encontrar absolutamente nada. Solamente la casa de Pedro, y adelantito de la casa de San Pedro está la sinagoga donde Jesús predicaba la palabra. Son los únicos lugares que Dios dejó ahí. Nuevamente, lo que dice Dios se cumple. Y ya cuando Dios se entera que está todo, que el diablo quiere encarcelar la palabra, que no quiere que la gente se entere, Jesús muestra su iglesia y viene y nos va a enseñar lo siguiente. Mira, ahora es que tu cielo escucha. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Dos cosas. Empezó a predicar, quiere decir que enseñaba la palabra de Dios, y advertía, el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está encarcelada, cuando tú no crees en Dios, vienen los problemas, las necesidades, el sufrimiento, el dolor, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con alcohol, droga, todo lo que el diablo te ofrece. Cuando la palabra de Dios está fuera de tu vida, todas esas cosas vendrán. Por eso Dios empieza predicando y enseñando y diciéndoles del reino de los cielos. El reino de los cielos es paz, gozo, felicidad. Por eso el reino de los cielos es la Santa Iglesia, la misa católica. Por eso en la iglesia siempre empieza el Padre diciendo, la paz del Señor esté con ustedes. Así empieza Dios, porque el reino de los cielos es paz. Y empieza a predicar la palabra, ¿por qué? Porque en la palabra encontramos la paz. Y mira, ¿para qué la predicaba? ¿Por qué? Porque estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, mira lo que pasa. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores. A ver,
Era Dios enseñando la palabra en todas las sinagogas. ¿Por qué? Porque al oír la palabra, al entender la palabra, al comerte la palabra, al creer en la palabra, todas esas enfermedades, tristezas, dolores, sufrimientos desaparecen y el diablo lo sabe y por eso quiere encarcelar o separarnos de la palabra de Dios. Por eso Juan nos advierte, cuídense de los malos espíritus. ¿Por qué? Porque los quiere mantener alejados de Dios. ¿Para qué? Para que vivan enfermos, para que vivan sufriendo, para que el espíritu maligno pueda habitar en ustedes. Oigan la palabra de Dios. Y terminó diciendo, y lo seguían multitudes venidas de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, Judea y Transjordania. ¿por qué lo menciona todo esto? Porque esos eran los lugares donde se llevaban al exilio. Cuando sacaban al pueblo de Israel por todos sus pecados, se los llevaban al exilio fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Y el exilio estamos nosotros, cuando fuimos expulsados del cielo para venir a este mundo, donde hay perversidad, donde hay maldad, pues Él viene y predica el reino de los cielos por medio de su iglesia, su palabra, su doctrina. ¿Para qué? Para que todo aquel que cumpla sus mandamientos, dice Juan, todo lo que le pidas te lo dará. ¿Por qué? Porque llevarás una actitud diferente, una forma de pensar diferente. Juan terminó diciendo, los del mundo no te van a entender si les hablas de Dios, pero los que son de Dios sí te entienden. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Pues oramos y rezamos para que todos los que estén oyendo, pues escuchen la palabra de Dios, que se acerquen más a Dios. ¿Para qué? Para que se liberen del enemigo que nos quiere ver oprimidos, tristes, cabizbajos y pensativos y moribundos. Que Dios reprenda a Satanás y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que Dios bendiga, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te muestre su favor, que te muestre su rostro y que te conceda a ti y a tu familia, a tus seres queridos, la paz. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.